Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y especialmente a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Los días lunes 5 de la tarde estoy transmitiendo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y ahora vamos a ver la lección número 95. Estamos en el tema de la nueva vida en Cristo y ahora vamos a ver la segunda parte, que es todo este legajo de lecciones, y vamos a ver la parte 9. De manera pues que siempre agradezco la presencia de cada uno de ustedes en cuanto al estudio de la palabra de nuestro Señor. Vamos a pedir la dirección de Él para que me ayude a presentar el mensaje. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque nos permites nuevamente que tu palabra sea difundida, sea expresada, de tal manera que el Espíritu Santo me ayude a poderla presentar con claridad, con sencillez. Que tú seas muy honrado y que cada uno de los oyentes sean muy edificados. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que estamos estudiando Colosenses 3, 5 al 14 y estamos estudiando el punto mayor que corresponde a ser renovado a la persona de Cristo. Lo último que terminé diciendo en la última clase, la clase del lunes recién pasado, que la gente que vive en cualquier segmento de la sociedad puede ser unida en Cristo, donde estas categorías no existen como barreras. Y decía pues que el cristianismo ayuda a borrar las distinciones y a llevar a todos a una sola hermandad. Continúo con el análisis del versículo 11 del capítulo 3, de la frase que dice siervo ni libre. El siervo y el libre también pueden hallar igualdad en Cristo, quien ha eliminado el abismo social entre ellos, de modo que pueden ser unidos en amor fraternal. Los dos son libres en Cristo gracias a la cruz. La expresión, o sea, la palabra libre, tal como la usa el apóstol Pablo, podría aplicarse a uno que ha sido esclavo, pero también podría incluir a uno que jamás ha sido esclavo. Aunque la esclavitud existía, en Cristo había principios de igualdad y de amor que Él enseñaba. Principios que unían a los esclavos con otros cristianos y que al final triunfaron para abolir la esclavitud. Los romanos tenían muchos esclavos, la mayoría de los cuales eran cautivos hechos en las guerras. Un esclavo en el mundo antiguo era, legalmente hablando, no una persona, sino una propiedad, una herramienta viviente, según nos dice Aristóteles. A veces los esclavos eran más cultos que sus amos, quienes muchas veces trataban a aquellos como animales. Algunos eran capaces de comprar su libertad o de recibir esta como un favor por haber prestado servicios especiales. Esto fue lo que sucedió a Félix, un esclavo de Antonia, la madre de Claudio César.
Dios confundió los idiomas de la humanidad para que la gente se esparciera por todo el mundo. Y leamos este acontecimiento para tener un contexto de lo que estoy expresando en esta disertación. Dice en Génesis 11, 1 hasta el 8. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aparentemente, Él hizo esto de tal modo que la raza humana pudiera dividirse, pero que a la vez permaneciera en grupos familiares unificados. Su propósito fue esparcir a la gente para que no pudieran realizar sus malos planes. La obra de Jesús fue diferente. Él vino a unir a la gente en justicia para servir a Dios. Él no vino a unir a todos en una sola nación terrenal. Él vino a purificar a sus seguidores de modo que pudieran unirlos en sí mismo y pudiera formar una hermandad de sus seguidores por todo el mundo. Él no dejó cabida para que existieran tabiques y paredes de división dentro de su cuerpo, que es uno solo. Bueno, con esto concluyo esta frase del capítulo 11, siervo ni libre. Ahora paso a la cuarta frase. ¿Cuál es esa cuarta frase? Es: vestíos, sino que Cristo es el todo y en todos. Fíjese bien, sino que Cristo es el todo y en todos. Siempre del versículo 11. Cristo es el todo y en todos. Ahora la interrogante es: ¿todo qué? Una traducción literal es: Cristo es todas las cosas y en todas las cosas. Jesús es el todo, en el sentido de que el universo depende de Él, pues Él lo creó y lo sustenta con la palabra de su poder. Dice Hebreos 1, 2 y 3: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces lo que vemos, que Él es el todo, en el sentido de que Él suministra toda bendición espiritual que necesitan los cristianos. Él es el todo, debido a que por su presencia y su poder, todas las cosas subsisten en Él. Por eso, repasando lo que ya hemos estudiado en Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vemos pues que Él es el todo en el sentido de que toda necesidad física y espiritual es suministrada para aquellos en quienes Él reside. No solo es Él todas las cosas en todo lo que existe, sino que también Él es todas las cosas para los que han sido hechos nuevos en Él. ¿Quiénes y qué son los cristianos? Depende totalmente de Él. Por esta razón no deben trazarse barreras entre los diferentes elementos étnicos de la comunidad cristiana. Cristo ha suministrado todo lo necesario para unificar a su pueblo. El apóstol Pablo hizo una pregunta retórica. ¿Acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1:13. En el idioma griego esta pregunta está planteada de modo que espera una respuesta negativa. Se podría redactar de este modo: Cristo no está dividido. ¿Acaso lo está? La respuesta obvia es no, Él no está dividido. Si Él es todo para sus seguidores y en todos ellos, entonces no deberíamos estar divididos, porque Él no está dividido. Todos los elementos que hay dentro de la comunidad cristiana deben estar unidos, cuales sean las barreras sociales que existan. La categoría limitada para todos en este contexto es tal vez que Él está en todo lo que es bueno, incluyendo cada uno de sus seguidores. La referencia aquí se aplica a todos los creyentes en quienes Él mora. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y no a toda la humanidad fuera de Él, en quienes Satanás mora. Hay que entender esto. El Señor no puede estar en toda persona, sobre todo en aquellas personas que adrede le ignoran, que adrede no quieren seguirle, que adrede no quieren someterse a sus mandamientos. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También aquí en el Evangelio de Juan 13:27 nos dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Debido a que Él es todas las cosas y está en todas las cosas buenas del universo, Él es todas las cosas a los cristianos. Si somos cristianos fieles,
entonces somos parte de lo que es bueno en su universo. Bueno, con esto termino este punto mayor de ser renovado a la persona de Cristo. Pero voy a entrar a otro punto mayor muy importante. ¿Cuál es este punto mayor muy importante? Vestirse de cualidades piadosas. Se lo repito, vestirse de cualidades piadosas, que está comprendido en Colosenses 3, 12 al 14, que sería la última sección de estudiar de todo este legajo. Por supuesto que voy a presentar a lo mejor 5 o 6 lecciones más de esta segunda parte de la nueva vida en Cristo. Vamos a leer los versos 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, vamos a retroceder al versículo 12, su primera parte. Pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. La palabra pues es la palabra oun, o sea, O-U-N, del idioma griego, que también se traduce por lo tanto. Apunta a la aseveración anterior: Cristo es el todo y en todos. En respuesta a que Cristo es todo y en todos, los colosenses habían de cultivar virtudes que guardaran correspondencia armoniosa y apropiada con el completamente suficiente Cristo. Entonces, el apóstol Pablo también pudo haberse estado refiriendo a su aberración de los versículos 9 y 10 ya estudiados, que los repetimos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, estoy diciendo que los colosenses habían de cultivar virtudes que guardaran correspondencia armoniosa y apropiada con él completamente suficiente Cristo. Por eso es que Pablo también pudo haberse estado refiriendo a su aseveración de estos versículos 9 y 10 en el sentido de que se habían despojado del viejo hombre y se habían vestido del nuevo. Al haber hecho esto, ellos habían de crear en sus vidas la nueva naturaleza por medio del adoptar las virtudes de la nueva persona. Los cristianos de Colosas habían sido escogidos. La palabra escogidos es la palabra eklektoi. Hay ciertas cualidades que una persona debe reunir para ser escogida. Esto fue así en cuanto al reemplazo de Judas y en cuanto a los 7 hombres que fueron elegidos para servir a las mesas. Mire lo que dice Hechos 1, 21 al 25. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás,
que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Luego veamos en Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Para llegar a ser apto como escogido de Dios, uno tiene que estar en Cristo, dice Efesios 1:4. Noten, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La gente que está en Cristo son los que han sido bautizados en Él. Por lo tanto, son los escogidos de Dios. Los colosenses habían recibido el bautismo. Miren lo que dice en este versículo también ya estudiado de Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces vemos que por lo tanto ellos estaban entre los escogidos. ¿Por qué? Porque se habían bautizado en Cristo. Dios no ha escogido a los que están fuera de Cristo. Esto es bien claro. Entonces, la evidencia de que los escogidos, los elegidos, no son previamente asignados para la salvación, se desprende claramente de la aseveración de Pablo relacionada con los escogidos que se recoge en 2 Timoteo 2:10. Leamos: Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si los escogidos ya tenían salvación, ¿por qué debía el apóstol Pablo soportar muchas privaciones con el fin de que ellos pudieran obtener salvación? ¿Por qué oraba para que Israel fuera salva? Mire lo que nos dice Romanos 10:1-3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces nosotros vemos que si el número de los salvos hubiera sido determinado antes de la creación de la tierra, como se indicó, los que son escogidos y tienen salvación son los que están en Cristo. La gente tiene elección de entrar en Cristo por el bautismo para que puedan estar entre los escogidos de Dios. Entonces, Dios ha predestinado que los que vengan a Cristo sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos son sus escogidos, esto es, el grupo de los que Él de antemano conoció desde el principio, quienes creerían en la verdad. Hay que quede bien claro esto. Los escogidos son los que creerían en la verdad. Dice 2 Tesalonicenses 2:13,
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, también por haber obedecido el Evangelio de la salvación de ellos. Miren lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos que los que no obedecen este Evangelio serán castigados con pena de eterna perdición. Dice en 2 Tesalonicenses 1:7-9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nosotros vemos pues que la gente tiene la elección de obedecer o de desobedecer, y todo el que así lo desee puede. Dice la Escritura en Apocalipsis 22:17, tomar del agua de la vida gratuitamente. Dios desea que la gente responda a su voluntad, pero Él no los obliga a obtener o a obedecer, mejor dicho. Jesús lloró sobre Jerusalén. Mire lo que dice en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué se dio esta situación emocional en él? Porque Él deseaba traerlos a sí mismo, pero ellos no estaban dispuestos a venir a Él. Por eso aquí en Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús los escogió, pero ellos lo desecharon. Todo el mundo tiene libre albedrío, esa es una realidad. Usted puede escoger buscar el camino de Dios, o usted puede escoger buscar el camino de Satanás. Es su libre decisión, es su libre albedrío. Dos palabras adicionales se usan para describir a estos escogidos. La palabra griega agioi, que se traduce por santos, y que también aparece en Colosenses. Mire, vamos a volver al capítulo 1, vamos a leer los versículos 2, 4, 12 y 26. Empecemos con el 1. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Luego la segunda palabra, me he referido a la palabra santos. La segunda palabra es la palabra amados. Agapemenoi es en el idioma griego, que es usada en otros pasajes por el apóstol Pablo en esta forma precisa.
Dice en 1 Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fíjense bien, hermanos amados de Dios. 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Significa pues que ellos habían llegado a ser amados y seguían siendo amados por Dios. Estos dos términos, o sea, santos y amados, estos dos términos son descriptivos de su relación con Dios. Voy a terminar esta parte del mensaje de esta tarde diciendo lo siguiente, hermanos. Debido pues a que estos hermanos estaban entre los escogidos de Dios, es decir, por lo tanto, ellos habían de vivir como los que son santos y amados de Dios. Ellos eran especiales para Dios debido a que no eran comunes ni ordinarios, sino que habían sido hechos santos, habían sido puestos aparte de los vicios mundanos. Ellos habían de ejemplificar las más elevadas y las mejores virtudes espirituales. Estas cualidades los harían las personas más nobles de sus comunidades, y claro, siguiendo los preceptos de nuestro Señor Jesucristo, obedeciéndole completamente a Él. Yo doy gracias por que el Señor me permite presentar su palabra. Doy gracias a ustedes que se conectan para escuchar estos mensajes. Siempre les invito para el siguiente lunes para escuchar siempre estos estudios tan grandiosos del libro o la carta del apóstol Pablo a los colosenses. A continuación voy a despedirme en oración, pero a la vez voy a tomar en cuenta peticiones que durante este día o el transcurso de la semana anterior recibimos. De manera pues que pongámonos en contacto con Dios a través de la oración. Amoroso Dios Todopoderoso, grande eres en tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Estamos muy agradecidos por ser tus hijos gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar nuestras peticiones que a esta hora te exponemos. Nuestra hermana Kim Solís de Portland, Oregon, está pidiendo oración por nuestro hermano Raúl Solís, que está con cáncer. Ya recibió 12 quimioterapias y le han programado la operación para el día 15 de noviembre. El hermano Raúl ha sido muy activo en la obra tanto en Toluca, México, como en otros lugares. Señor Dios Todopoderoso, es tu siervo y lo ponemos en tus manos. También oramos por la hermana Ada Angulo de Ecuador, que este día le aplicaron quimioterapia. Ayúdale, Señor, a soportar los efectos de este tratamiento. Damos gracias a Dios porque nuestra hermana Esmeralda de Hernández de la Iglesia de Cristo en San Martín ya le dieron el alta de su cáncer. También por nuestra hermana Marta García, que está mal de su salud. Restáurale, Señor. Por nuestra hermana Francisca Ayala, que está delicada de su salud, fortalece su alma, Dios, en medio de su dolor. Oramos, Señor, por la paz mundial, por esas naciones que se encuentran enfrascadas en guerra. Que el ser humano reconozca y que se dobleguen sus corazones. También oramos por el hermano Aldo Mexicanos,
quien es uno de los excelentes predicadores de mensaje para salvación, pues tuvo un accidente en su motocicleta. Ayúdale, Señor, si es que tiene daños serios, que tú le restaures completamente a él. Y finalmente oro por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos, por mis yernos y también por mí, porque me des buena salud, Señor, para que yo pueda continuar en este valioso ministerio. Señor Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.